Hola a todos, soy Ismael García Villarejo. Esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guío. Hoy es 1 de diciembre. Inversores, Francisco y yo os estábamos esperando. Francisco Coll es economista y asesor del Foro de Turismo Mundial. Bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí y un placer totalmente poder acompañaros. Estupendo. Francisco, te hemos llamado porque el viernes saltan otra vez las alarmas con una nueva variante de coronavirus. Esto ya creo que parece ya la pandemia interminable, ¿no? Casi que podríamos proponer un título para un guión. Eso es, un guión para alguien que quiera hacer alguna película, si es que acaban haciéndola. Pero vamos, la hicieron sobre el 11S, no me extraña, no me cabe la menor duda que la harán sobre esto. La van a hacer. Omicron, parece que el turismo levantaba cabeza, el IBEX se quedaba muy rezagado precisamente esta vez, no por la cuestión bancaria, sino también por su peso relativo en relación a los valores que desarrollan su actividad en el ámbito de los viajes. Pero al final nos preguntamos si efectivamente, Francisco, no estamos otra vez a más de lo mismo y por tanto no hay una sobrereacción, y si hubiera una sobrereacción, si crees que es así, pues si esta sobrereacción o al fin y al cabo el nuevo elemento lleva a unas perspectivas peores reales para todo lo que tenga que ver con el turismo. Pues efectivamente, yo creo, además has dicho una palabra que me gusta mucho, que es una sobrereacción. Yo creo que efectivamente lo que está viviendo ahora mismo el mercado es una sobrereacción por el miedo, el pánico que genera pues una nueva variante en un escenario de excepcional incertidumbre. Como sabemos, pues España es un país que está muy expuesto, al turismo debido a que el peso del sector turístico en nuestro Producto Interior Bruto pues ya supera el 14%. Y claro, pues estamos hablando de, ¿por qué digo una sobrereacción? Digo una sobrereacción porque si atendemos, por ejemplo, las cifras que muestra el sector turístico, lo que nos dice que el año 2019 fue un año excepcional para el sector turístico desde que fue uno de los mejores años de su historia. Entonces, en este sentido, no estamos hablando de un problema que afecta al sector turístico a nivel estructural. Estamos hablando de un problema coyuntural, como puede ser en este caso una nueva variante del COVID. Y yo creo que esto, pues como fue las primeras variantes, pues va a ser algo pasajero que pasará de largo y que, pues en este sentido, en cuanto pase, el turismo pues volverá a sus niveles previos. Como digo, 2019 fue un año magnífico para el sector turístico y por así decirlo, cuando la variante esta pase, cuando el COVID ya sea un hecho del pasado, pues no hay motivos para pensar que va a pasar lo contrario, para pensar que el turismo no va a ser un sector que tire nuestra economía como lo ha estado haciendo años atrás. Para que la gente lo sepa, desde el año 2012 el turismo ha generado el 20% del empleo nuevo que se ha creado a nivel mundial, y estamos hablando de un sector que va a más. Tanto es así que en estos momentos en nuestro país incluso la propia UNWTO, que es la Organización Mundial del Turismo, pues ha instalado su propia sede a nivel mundial en este país, en España, concretamente aquí en Madrid, y la verdad que es una noticia magnífica que nos sitúa pues entre los países que lideran este sector a nivel mundial. Francisco, introduces una reflexión que me resulta muy interesante, ya que estamos hablando tanto del efecto base, ¿no? Pero para hablar de la inflación, estamos viendo que el efecto base en relación al turismo está también girado en contra. Al compararlo ahora, infiero, te interpreto, que comparar los datos de ahora con el 2019 casi que lo decías con un tono como de injusticia, ¿no? Casi que te parecía injusto. Y si es así, ¿qué ejercicio crees que nos permite extrapolar una mayor realidad sobre la recuperación o caída real del turismo? Pues a ver, efectivamente, es que el año 2020 fue un año muy complicado. El PIB turístico, que es la contribución que realiza el sector turístico a nuestra economía, pues cayó a la mitad. Estamos hablando que si aportaba el 12%, este turismo, si no recuerdo mal, estaba en torno al 5% el PIB turístico en el año 2020. Claro, la gente ante esta situación y animada por discursos que hasta incluso animaban a abandonar el sector turístico como un sector estratégico para nuestra economía, pues han animado efectivamente a la gente a pensar en otra serie de sectores, otra serie de empresas, ¿no? Que en este sentido, pues a ojos de otras de expertos, pues presentaban un mayor valor añadido. Pero como yo digo, al final estamos hablando de un sector que cuando lo hemos necesitado en esta pandemia ha sido el sector que ha tirado esta pandemia. Recordemos que cuando se creaba empleo en esta pandemia era precisamente el sector turístico el que estaba creando empleo, el sector servicios. Cuando esta economía se contraía a niveles desorbitados también durante la pandemia, era precisamente ese mismo sector turístico el que más sufría y el que más se contraía, con lo
lo cual esa es la mera muestra del peso de nuestro sector turístico en nuestra economía y la mera muestra de que el sector turístico pues va a seguir presente cuando esta crisis pase. Como yo digo, igual que la inflación, los bancos centrales animan y dicen a la gente que va a ser transitoria, que es una situación transitoria, puesto que nos estamos recuperando y efectivamente los datos lo avalan. Yo creo que en este sentido el turismo, el sector turístico va a ser lo mismo. Yo creo que es un sector que además está creciendo como nunca, es un sector que se está modernizando como nunca, es un sector que contribuye ampliamente con las economías a nivel mundial y yo creo que en este sentido, precisamente más en España, deberíamos confiar en él, puesto que llevamos más de 20 años confiando en él y los españoles somos la mera muestra de que confiar y apostar en el sector turístico nos ha ido muy bien. Es cierto que tenemos que mejorar, yo siempre lo he dicho, no todo es turismo de sol y playa. Yo tengo un artículo incluso en el que hablo de los tipos de turismo, incluso más de 20 tipos de turismo, ¿no? Al final, diversificar el modelo turístico no es tan complicado como parece, pero sí es cierto que tenemos que diversificarlo, pero no por ello, no porque tengamos que mejorar este sector turístico, vamos a desecharlo, que es lo que yo digo siempre, ¿no? Que al final parece que cuando llega una crisis como esta queremos hacer un punto de inflexión y decir, bueno, señores, vamos a tirar todo por la ventana y a construir una nueva casa. Pero no solo con el turismo, sino prácticamente con todo, ¿no? Con todo, totalmente, con todo. Pero precisamente con el sector turístico sí que es cierto que se cebó ahora muchísimo. Y es que, como yo digo, señores, estamos hablando del 14% de nuestro PIB, estamos hablando del 15%, cerca del 15%, del 12% de nuestro PIB, perdón, cerca del 15% de nuestro empleo. Es que el sector turístico contribuye mucho con nuestra economía a nivel, no solo a nivel local, sino también a nivel mundial. Es que estamos hablando de un sector que, como he dicho, a nivel mundial generó, de todo el empleo nuevo que se ha creado a nivel mundial desde 2012, el 20% lo ha generado este sector. Es que estamos hablando de un sector que no solo es un motor para la propia economía, sino que es un motor para el empleo, es un motor para también la propia transferencia cultural, puesto que aquí normalmente se dice lo que es explícito, pero lo implícito a veces nos lo pasamos de largo, ¿no? Al final, cuando una persona viaja, tiene que ser consciente también de que está produciendo, es una transferencia de cultura, está conociendo, está culturizándose, está, por así decirlo, formándose. El turismo no es solo ya economía, estamos hablando de también un modo de vida, ¿no? Al final, las propias redes sociales nos lo muestran, que el propio sector turístico es un modo de vida. Hay gente que se dedica a eso, a viajar por el mundo y a transmitir sus viajes y sus conocimientos por ahí. Francisco, una referencia para los inversores. Te preguntaba antes que si considerabas que 2019 era un año extraordinario y que por tanto había cierta injusticia al compararlo ahora con lo que pasaba en 2019. ¿Qué ejercicio podría traernos una ilustración más afinada de lo que está pasando? Pues a ver, yo considero... Tomando como el año, es verdad, es cierto que cuando tenemos que comparar los datos no sería muy correcto hacerlo con el año 2020 por el hecho de que cuando comparamos la economía efectivamente tenemos que hacerlo con un año típico, no atípico como el de la pandemia, y en este caso el año típico es el 2019, pero sin embargo sí que digo que efectivamente pues en un escenario como el actual en el cual nos enfrentamos a una crisis otra vez como es esta nueva variante, sí. Pues sí podríamos incluso compararlo con el año 2020. Yo creo que este año esta variante va a ser menos dañina, la verdad, creo que va a ser menos dañina. Y en este sentido sí sería bueno compararlo con el ejercicio 2020, sobre todo para ver el impacto relativo que tiene esta nueva variante en el turismo. Estamos hablando de, para el sector español, la variante pasada, en este sentido la COVID, cuando estábamos en las primeras olas, nos ha dejado unas pérdidas estimadas en los 167.000 millones de euros aproximadamente. Y yo creo que teniendo en cuenta este punto de partida, viendo ahora, controlando la evolución de cómo va a afectar esto, pues yo creo que esa comparación con el año 2020 sí sería... Considero que viene a cuento, ¿no? Por así decirlo. Se puede realizar, aunque técnicamente los economistas aconsejen que las comparaciones las hagamos con 2019. En este caso, si queremos comparar cómo está el sector turístico, sí podría ser bueno compararlo con ese 2020, puesto que efectivamente nos daría una imagen más real de cómo el sector turístico efectivamente se está recuperando, puesto que en estos momentos todos los indicadores lo muestran que se estaba recuperando, incluso ya tenían cifras récord para la Navidad de este año. O sea, estamos hablando de que la gente quería volver a reactivarse y quería volver a consumir el sector turístico. De todas maneras, Francisco, tenemos datos aquí en el centro de noticias de que ya ha habido en la semana 1 de Omicron, ha habido una cuarta parte de las reservas se han cancelado. Ya, no sé si lo puedes confirmar tú también por este lado. Efectivamente, se han cancelado y el sector turístico lo está sufriendo. Como he dicho antes, lo decía antes, cuando llegaron las primeras olas, todos tenemos que recordarlo, el sector que más se afectó y con el cancelación del 100% de las reservas en aquel entonces era el
sector turístico, todos lo vimos, que era el sector turístico el más afectado, y en este sentido, cuando llegó la nueva ola, no teníamos, yo creo que no había economista que tuviese dudas de que iba a ser el sector turístico nuevamente el más dañado. Como digo, efectivamente, si viene una nueva variante, ante la protección que requiere esta nueva variante, pues estas reservas se cancelan, pero efectivamente, como digo, vuelve a ser una nueva variante, vuelve a ser un fenómeno circunstancial, vuelve a ser un fenómeno coyuntural, no es un fenómeno estructural, y en este sentido, en cuanto esa nueva variante esté controlada, si no llega otra, que podría llegar también, pues estaremos hablando de una recuperación otra vez muy activa, puesto que estamos hablando de que si se han cancelado, recordemos lo que has dicho, porque me parece muy interesante lo que has comentado, que es que se han cancelado una cuarta parte de las reservas. Si se han cancelado es porque había reservas, y si había reservas es porque el sector turístico, cuando el COVID pasa de largo, el sector turístico se reactiva. Y eso es muy interesante, y eso es lo que tienen que escuchar nuestros oyentes, puesto que al final, cuando esto llega, cuando la cosa pasa de largo, el sector vuelve a funcionar, y funciona, y ahí está la prueba de ello. Vamos a hablar de compañías específicas del sector turístico. Nos quedamos con la idea que es válido comparar ejercicio coronavirus contra ejercicio coronavirus específicamente para el sector turístico. Valores, IAG, bueno, parece que es que no remonta al vuelo, nunca mejor dicho. Al castigo del viernes, hoy parecía la sesión de hoy del miércoles que volvía a recuperar un poquito, pero sigue bastante penalizada, y cuando vemos que empieza a remontar, Estados Unidos anunciando más exigencias a los viajeros internacionales. Las nuevas decisiones de Washington echarán más leña al fuego, o ya IAG lo tiene absolutamente todo descontado. Bueno, teníamos incluso, no solo desde la propia Estados Unidos, teníamos incluso hoy al secretario de la Organización Mundial de Turismo diciendo que el pasaporte COVID no era tampoco lo más eficiente para los viajes, con lo cual estas declaraciones pues no ayudan tampoco. Pero hay que decir con todo que efectivamente deberíamos descontar ya que esta acción iba a estar en negativo. Estamos hablando de efectivamente una nueva variante, y recordemos que la bolsa es el indicador más adelantado que hay. En este sentido, lo que nos está diciendo es que efectivamente ya se está descontando lo que va a pasar con el Omicron, con todo este tipo de cancelaciones, etcétera, y es por eso que los valores están en negativo. Y a esto tenemos que sumarle también un entorno en el cual pues no solo tenemos a IAG en negativo, es que tenemos prácticamente a todas las bolsas en negativo. Es que en estos momentos estamos en un escenario y los mercados se muestran muy intranquilos. Tenemos unos Estados Unidos que acaban de iniciar el tapering, que esto incluso impacta más de lleno también en las bolsas. Tenemos un Banco Central Europeo que sigue temiendo a la inflación, y que no solo eso, sino que ahora tenemos un sindicato de empleados que se han revuelto contra este Banco Central Europeo para que le suban los salarios por esta inflación. Con lo cual, lo que quiero decir es que al final IAG es una compañía que efectivamente lo ha tenido muy difícil, es una compañía que yo creo que va a tardar un tiempo más que otras compañías en recuperarse. Sí que es cierto, lo creo, porque al final se metió en unas inversiones, se metió a comprar nuevas aerolíneas. Al final estamos hablando de una empresa que se ha apalancado en este sentido y ha estado creciendo, y va a tardar un pelín más en recuperarse, pero estamos hablando de un entorno en el cual la tendencia generalizada nos dice que no es un escenario que ayuda a las bolsas, no es un escenario que ayuda a las bolsas, en este caso penaliza a todos los activos financieros, todos los estamos viendo, y esto es lo que reflejan los mercados ahora mismo. A tu juicio, porque es de las tres grandes conglomerados europeos de aviación, ¿por qué es el único que no está ganando dinero? Gana dinero Lufthansa, gana dinero Air France, pero ellos no. ¿Qué está haciendo mal? O si es que está haciendo mal, o es que hay algo artificioso en las otras dos aerolíneas. Yo considero que fueron prácticamente lo que le está pasando a IAG en los últimos años, de que se ha cruzado, que se metió en una serie de rutas que en este sentido se vieron muy afectadas por todo lo que ha ocurrido estos últimos 2 años, y esto pues les ha llevado a no poder aprovechar esas rutas. No solo estamos hablando de que esta compañía realizó una inversión, realizó por así decirlo un gasto muy voluminoso para poder meterse en estos mercados, para poder introducirse con Latinoamérica, con otros mercados, que efectivamente en estos momentos pues no lo ha podido rentabilizar. Otras compañías estaban menos afectadas, estaban más solventes, funcionaban mejor, como era KLM, como era en este sentido otra serie de compañías que hemos visto que han funcionado mejor, y yo creo que eso ha sido lo que ha penalizado a IG. Este escenario turbulento que viene atravesando IG desde el año 2019 y que le ha llevado pues efectivamente a no poder garantizar, por así decirlo, la rentabilidad de sus inversiones. En estos momentos es una compañía que comenzó a expandirse, estaba pasándolo mal, reorientó su estrategia, y en estos momentos pues se encuentra en un escenario que está sentando los cimientos. Cuando estos cimientos estén sentados, yo creo que IAG volverá a ser lo que era. Yo creo que IAG volverá a su nivel normal, y la acción volverá a estar a un nivel óptimo en los mercados. Como digo, es que es un escenario complicado, que en estos momentos parece que
está dañando mucho a la compañía, que la compañía no funciona bien y tal, pero como digo, no es un motivo para preocuparse. Sí que es cierto que efectivamente existen las pérdidas, pero yo creo que efectivamente esto se va a recuperar. O sea, es que no existen razones. O sea, llevo analizando el sector turístico más de 10 años y es que no existen razones para poder decir que IAG es una compañía en este sentido insolvente o una compañía poco no rentable, puesto que al final ¿cuántos años lleva operando IAG? ¿Cuántos años ha estado presente? ¿Cuántos años nos lleva transportando de un país a otro? Al final es una compañía, yo creo que puntera en su sector, y yo creo que en estos momentos no hay peligro de que empiece a ir mal. No hay peligro puesto que hay la poca demanda que hay ahora es precisamente por ese fenómeno coyuntural, pero en cuanto esto pase, esa compañía va a volver a tener demanda y va a volver a funcionar como lo esperan. Antes del coronavirus, la aviación ya estamos viendo además que es un sector dado a la concentración. Totalmente. La propia IAG está... el propio sector turístico entero va hacia la concentración. Te quería preguntar precisamente por eso, si lo vemos en la globalidad y dado el escenario que nos comentabas antes, pero ya incluso antes de la pandemia, hablando de concentraciones, la hotelería se había lanzado a la concentración. Sí. Es este ya proceso absolutamente irreversible en el nuevo turismo que salga de la pospandemia. Es decir, ¿tienen futuro los operadores pequeñitos? Tienen futuro. De hecho, iba a decir que... Por ejemplo, que Meliá, por ponerte cuestiones concretas, ¿no? ¿Qué papel puede jugar en estos procesos de concentración? Y si hay hoteles más pequeñitos, puede ser interesante, pueden con comillas siempre, ¿no?, sobrevivir. A ver, sobrevivir depende de lo que le llamemos sobrevivir. En estos momentos nosotros, si observamos la tendencia, sí es cierto que efectivamente todas las partes o los subsectores que integra el sector turístico, si los observamos de cerca, todos van hacia la concentración. Hubo un sector que se adelantó a ello, fue el de los cruceros, por ejemplo. Hoy en día, tres operadoras de cruceros controlan cerca del 90% de la cuota de mercado. Estamos hablando de un sector muy, muy concentrado. Esta serie de estrategias la está replicando ahora mismo, lo estamos viendo en las aerolíneas, como bien decías, estamos viendo a IAG, estamos viendo a KLM, todas comprar y absorber nuevas aerolíneas, fusionarse con otras, en este sentido, volverse más robustas. Lo vimos con Air Europa también en su día. Y en este sentido, los hoteles, yo creo que están en un escenario igual, pero fíjate, la tendencia que veo últimamente y que he podido observar es que todos los hoteles se están lanzando a comprar pequeñas cadenas de hoteles, es decir, por eso te preguntaba si los hotelitos tienen su sitio en el mercado del futuro. Yo creo que tienen su sitio por el simple hecho de que los propios grandes hoteles, las grandes cadenas hoteleras están demandando la compra de estas pequeñas cadenas de hoteles, con lo cual yo creo que tienen su hueco. Además, precisamente una persona que tengo una relación por amigos y tal, que es Quique Sarasola, que dirige un hotel, la cadena Hotel Roommates, ¿no? En este sentido podría ser un ejemplo de cadena pequeña que sobrevive entre los grandes, y en este sentido ahí lo vemos la mera muestra. Hay grandes cadenas hoteleras peleándose por querer adquirirlos, ¿no? Con lo cual yo creo que sí hay futuro para esas pequeñas cadenas, y por eso decía, depende de lo que llamemos sobrevivir, ¿no? Porque al final, si por ejemplo que a mí como pequeño hotel me absorba una gran compañía y yo me quede dentro trabajando para ellos y demás, no lo consideramos sobrevivir, pues efectivamente no tendrán futuro. Pero si consideramos que sobrevivir es también una posible fusión y comenzar a trabajar con una gran operadora, en este sentido hoteles, y dentro de su operadora aprovechándose de esa infraestructura, aprovechándose de su know-how, así como todo lo que ellos han invertido a lo largo de los años, pues yo creo que sí hay optimismo, y en este sentido hay futuro para esas pequeñas cadenas que como Roommate pues están rompiéndolo en el mercado y funcionan muy bien. Es que yo mismo lo he testado, he estado en Nueva York, he estado en Valencia, he estado viendo esas pequeñas cadenas de hoteles, y es que el propio sector está demandando cada día más comprar ese tipo o buscar ese tipo de cadenas, puesto que son muy atractivas. Son al final cadenas muy pequeñas que tienen mucho fondo de maniobra, mucho margen de maniobra, mejor dicho, para moverse en escenarios turbulentos. Y yo creo que el sector también, aunque va a la concentración, cada día va buscando más eso, ¿no? El poder conseguir esa agilidad para moverse en un escenario en el cual cada día es más cambiante, cada día no sabes lo que te vas a encontrar, como he dicho, un escenario de excepcional incertidumbre, y ante eso pues van buscando ese margen de maniobra para poder moverse, y esos hoteles pequeños, esas pequeñas cadenas de hoteles, pues lo permiten muy bien por ese tamaño que les permite moverse de forma más fácil que si fueran o en este caso una ballena gigante, como son, pues puede ser en este caso grandes cadenas de hoteles que lo tienen más difícil a la hora de afrontar una situación así, puesto que los costes fijos les asfixian las inversiones, la
apalancamiento, todo lo que decíamos con la propia IAG, ¿no? Al final, esa serie de gastos. En 30 segundos, ¿cómo ves a Amadeus y a Aena? Pues yo a Amadeus la veo fantásticamente bien. Amadeus siempre he confiado en ella, es una compañía que siempre me ha gustado. En esta pandemia hasta llegamos, incluso mi gente llegó a hacer operaciones con Amadeus y fueron muy bien. Yo, Amadeus, lo tengo clarísimo, es un efecto coyuntural y en cuanto esto pase va a estar arriba, puesto que al final conozco incluso hasta gente en la propia dirección de Amadeus y vamos, es que es una empresa que confío mucho en ella, es una empresa que la veo muy puntera en su sector y es que estamos hablando de una empresa, una gran desconocida a mi parecer para mucha gente, puesto que la gente siempre está buscando aerolíneas, está buscando hoteles, pero no se da cuenta de que tiene empresas a lo mejor quizá como Amadeus que oye, está integrada en ese primer eslabón de la cadena del sector turístico y oye, funciona muy bien y no solo funciona muy bien, sino que es una compañía que siempre que el sector turístico funciona, esta funciona todavía mejor, o sea, es que es una compañía que al final diversifica mucho en el propio sector turístico. Respuesta binaria, Francisco, Aena sí o no. Aena sí o no. Aena, yo he confiado siempre en Aena, pero Aena me da un poco de miedo. Al final estamos hablando de nuestro país, estamos hablando de España, sabemos un poco... ¿Penaliza el riesgo país en este caso? Yo creo que el riesgo país en este caso, no sé, no lo penaliza. Penaliza bastante como puede ser la propia Renfe si estuviera cotizando. Al final estamos hablando de que es una empresa gestionada en cierta forma también, con intereses, al final el sector público tiene intereses sobre la propia Aena y esto, pues, este interés lo carga el diablo como aquel que dice. Yo confío en Aena, creo que va a ser una compañía que va a estar ahí, pero no tengo grandes expectativas de que sea una compañía que a los inversores le pueda dar una rentabilidad como para poder retirarse, ¿no? Al final la bolsa pues tampoco va a base de pelotazos, todos buscamos el pelotazo, al final cuando estás dentro te das cuenta que el pelotazo pues no existe como tal y en este sentido yo creo que con Aena menos todavía. Francisco, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros y siempre es un placer y a vuestra disposición. Gracias, Francisco, y a vosotros, amigos inversores. Gracias por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.